Carlitos, bienvenido, ¿cómo va? Hola Silvio, ¿cómo estás? Un abrazo grande a Víctor, que hace Sí, poco cumplió años también. sí, es verdad, hace poquito cumplió años. ¿Cómo andás? Yo bien, ¿ustedes? Vamos viendo. Acá no es día a día, es minuto a minuto. Vos sabés para mí lo que significa eso, la complicación que significa, porque con las 5 horas de diferencia, a mí eso me trastoca todo. El noticiero de la noche, no sabes lo que es, ya Y casi no sí, dormimos. Pero, pero yo pensaba hoy a la mañana, cumplí 64 y la verdad es que uno estudió de 1930, es decir, de hace casi 100 años, 91 ya. Hasta acá la historia se repite todo el tiempo, es siempre lo mismo, es terrible, ¿no? Vas cambiando el contexto, si querés, pero los nombres, pero es siempre lo mismo, es siempre lo mismo. Y, y a uno le preocupa. Y ayer hablábamos, ¿te acordás de la ¿sabés por decisión que qué me tomó? preocupa a mí? Es verdad lo que decís. Es siempre lo mismo, pero el escenario es cada vez más endeble, justamente por Ujú. el siempre lo mismo. Evidentemente vas erosionando los cimientos y estos son cada vez más endebles. Hoy tenés es siempre lo mismo, pero con una sociedad que está en un 40% sumida en la pobreza, por lo tanto el contexto no es el mismo. Y Exactamente. esto es lo peligroso, ¿no? De jugar con fuego sobre las instituciones en este caso. Esperemos que se resuelva rápidamente todo este problema de poder que se está dirimiendo ahora en el Ejecutivo Nacional, que puede Pero, ser muy complejo si no se resuelve por lo menos en las próximas horas. pero vos fíjate que hablábamos antes de las elecciones PASO, que no fueron más que eso, que fueron una encuesta, que la oposición, si querés, iba muy dividida, iba con listas, con varias listas en todos los. Y en cambio el oficialismo iba todo unido, Ujú. prácticamente en ningún lugar hizo internas. Y la interna la hace ahora, después que vio el resultado, está haciendo la interna. A Ujú. las trompadas, como siempre lo hace el peronismo, está haciendo la interna. Y lamentablemente nos mete a todos los argentinos en el medio, porque hoy son gobierno. Pero bueno, esperemos que se solucione rápido, como decís, y sin mayores consecuencias. Y lo importante que fue lo que hablábamos ayer también, la decisión que tomó la mesa de enlace de frenar cualquier tipo de actitud que pueda ser interpretada como echar más leña al fuego, ¿no? Me parece que Esa decisión que se tomó el martes habla de una madurez política de la mesa de enlace, sobre todo viendo el contexto y el devenir de las situaciones que se fueron dando en la política de la Argentina, ¿no? Sobre todo la política que define las grandes cuestiones. sí, por eso te decía, esperemos que se entienda en esos términos y que, bueno, que la cosa funcione y que me imagino que no va a ser en estos días porque el presidente todavía no sabe ya ni quiénes son sus ministros, ni quiénes quedarán, ni quiénes se irán. Pero supongo que ya la semana que viene, con una cosa un poquito más despejada, por ahí tenemos noticias de alguna reunión, ¿no? Importante entre la mesa de enlace y autoridades nacionales, que veremos quiénes son, que Claro. veremos quiénes son. Ujú. Este, Da la sensación que muchos van a continuar, da la sensación. Veremos si se confirma. Ojalá continúen aquellos que pueden servir para algo y se vayan aquellos que han dado muestras de no servir para nada. Si continúan los que han dado muestra de no servir para nada, sabemos a dónde vamos, pero bueno, en noviembre la gente decidirá. Y te decía, el otro tema que hablábamos ayer, creo también, es el tema de los derechos de exportación y el posible aumento que yo digo que puede llegar a haber. Volví a revisar toda la legislación, yo por supuesto no soy abogado y mucho menos experto en estos temas, pero volví y estuve y por supuesto la ley 27.541, ley 27.541, que es la ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, que en su momento aprobó el Congreso Nacional, es la que establece el límite, ese famoso de los 3 puntos más para los granos, a excepción de la soja que tiene 33% y no se podría pasar de ahí. Pero eso está establecido, es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo, ¿te acordás? Y vence el 31 de diciembre del 2021. Por lo tanto, después de allí, el Poder Ejecutivo, porque acá dice claramente que los derechos de exportación, es una potestad del Poder Ejecutivo.
¿eh? ¿Está claro esto? Es decir, Sí, el no, artículo que no tiene la 52, necesidad de pasar por el Congreso para tomar determinaciones en ese exactamente, sentido. el artículo 52 establece que en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo Nacional, mediante los artículos 755 y concordantes de la Ley 22.415 del Código Aduanero y sus modificatorias, se podrán fijar los derechos de exportación. Y ahí vienen después las limitaciones. En el caso de las hojas, 33%, y en el caso de los restos de los granos, 12% con un cupo de 3 puntos más a disposición del Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de este año. Después veremos qué es lo que pasa. Otro tema que tiene que ver con eso también es que me estaba fijando hoy, ayer lo hablábamos también, vos marcame los tiempos, Silvio. Me estaba fijando hoy el famoso tema de los precios índices sobre los cuales se liquidan las exportaciones, los derechos de exportación y también las exportaciones, no solo los derechos de exportación. Se han acomodado algunas distorsiones que había. El único producto que sigue con distorsiones muy grandes, según los operadores, es el trigo, claro. El trigo, como vos sabés, están limitadas las exportaciones y entonces vos hoy tenés un trigo que supuestamente en el mercado FOB vale $270 y el precio índice está en 295. Como una forma de decir, si declarás trigo que no se puede, vas a tener que pagar un impuesto que te deja afuera del mercado. Sí, es una forma de cerrar exportaciones sin hacerlo efectivo, ¿no? Exactamente. Y cuando te vas para adelante en los meses, el producto que tiene una distorsión, pero que es una distorsión importante, según los datos de los exportadores, es el maíz para julio del 22. Para julio del 22 los exportadores me dicen el mercado está en $220 y el precio índice lo pusieron en 232. Claro, en julio del 22 vayamos a saber cómo estamos en la situación de ventas de maíz al exterior, ¿entendés? Que se está vendiendo mucho anticipado. Entonces, por las dudas, están tratando de contener de que no haya muchas declaraciones para ese mes como una forma de ir frenando al futuro. Y después, seguramente, si hay maíz, lo irán abriendo y si no, lo tienen ahí contenido, ¿no? Son datos que muchas veces pasan desapercibidos. Yo por ahí miro más de lo que tendría que mirar o deduzco cosas que por ahí ni siquiera se les ocurre, los funcionarios no son tan inteligentes como para hacerlo, pero por las dudas las comento. El otro dato es la soja. Yo te contaba ayer que la soja exportación prácticamente no hay declaraciones de venta de la campaña nueva. Recordemos que cuando el exportador hace la declaración de venta, en general tiene que pagar los derechos de exportación, que es la forma que tiene de asegurarse el valor FOB y el precio de exportación. Sí, encima un 33%. El impuesto, claro. Y te decía, es un 33%. Pero fíjate vos, cosa curiosa. Si vos declarás hoy soja para mayo del 22, es decir, si declararas hoy para soja mayo del 22, el precio índice está por debajo del precio de mercado. ¿Esto qué querría decir? Que el Estado está, el gobierno en este caso, estaría incentivando. Declárenme soja, claro, declárenme soja que me hacen falta los dólares. Claro. De anticipo de los derechos de exportación. Claro, al exportador no le cierra, porque son muchos meses de costo financiero de acá a mayo del 22. Pero te están dejando la puerta abierta, si querés y te animás, para que puedas declarar. Es decir, y cuando vos tenés que declarar, Carlos, me parece que es una pregunta del desconocimiento, ¿tenés que pagar en dólares o podés pagar en pesos ese adelanto de las retenciones? Silvio, los pesos son para los argentinos de adentro. No es el gobierno. Dólares, verde. No, porque una cosa es cuando a vos te pagan el producto, claro, pero de afuera, si dejás los dólares, pero a ver, si fuera pesos, se vende todo por anticipado, me imagino. Pero claro, es una linda forma de hacerse dólares para los exportadores, pero no. Tienen sus ventajas. La ventaja que tienen en ese sistema es que, nos vamos a ir mucho del tema, pero que pueden declarar un destino indeterminado. Entonces, si querés, entre comillas, la trampa sería, yo declaro una venta que en realidad no una la venta tengo que hecha, no, claro, una venta que no concreto y la dejo abierta para el futuro. La dejo abierta para, exacto. Vale. ¿Te cuento lo de ayer? Dale.
Ayer hubo muchísimo volumen operado. Otra vez. Muchísimo volumen, otra vez. 200.000, ahí máximo poner la placa, 200.000 toneladas de soja, 30.000 de trigo y 170.000 toneladas de maíz. Hacía muchísimo que no teníamos este nivel de operaciones. Es cierto que hubo una mejora en los precios, que ahora después lo vamos a ver, pero en pesos, ayer se operó a 34.500 la soja, 22.800 pesos el trigo y 19.800 pesos el maíz. Todos valores que están dentro de las paridades. Ahora, ¿cuál es la lectura? Pues hace un mes atrás todos estimábamos que iba a caer el volumen de operaciones por la cuestión electoral, pero más allá de la cuestión electoral, porque habitualmente en el segundo semestre suelen caer. ¿Estamos viendo algo raro? ¿Hay alguna motivación Mirá, que haya que inclusive empezar a yo mirar? pensaba, creo que te lo decía el lunes, yo pensaba que después del resultado de las PASO se iba a retener más todavía, porque decían, Sí. bueno, vamos a ver si conseguimos mejores condiciones. Pero no Y solo está vos, yo pasando. escuchando a colegas tuyos, leyendo a colegas tuyos, iban por el mismo camino que ibas vos en el análisis. Sí, sí, está pasando. A ver, ayer hubo una mejora importante, te decía. No sé si está el cuadro o el gráfico, aunque sea. Ayer la soja volvió a pasar en términos de dólares MEP, ¿no? Los $200. Está en 201, cosa que hacía mucho no pasaba. El trigo está en 133 y el maíz en 115. Es decir, también hubo una mejora. También hubo una mejora. Vamos al gráfico directamente, pues al cuadro lo dimos. También hubo una mejora en lo que el productor recibe, en lo que el productor recibe. Y, frente a un escenario de precios en donde se generan dudas respecto a la continuidad de la tendencia a nivel internacional, frente a un escenario de incertidumbre política y económica a nivel local, da la sensación que los productores han decidido, por lo menos en el día de ayer, vender un poco más de mercadería para quedarse tranquilos. Después, ¿qué van a hacer con los fondos producidos por esa mercadería? Porque no te olvides que después ya estamos ahí nomás de fin de año también, que ese es otro dato. Y a fin de año viene impuesto a las ganancias, depende de lo que tengas. No es un tema menor, porque también la cuestión financiera impositiva de los productores hace parte fundamental de su negocio, sobre todo para aquellos que tengan stock, así como pasa en ganadería, también pasa en granos, ¿no? Y el otro dato importante sigue siendo el valor del trigo. El valor del trigo está en $230 ahora, que estamos al final de la campaña, donde ya se comercializa muy poco. Siempre estamos hablando del trigo condición cámara, ¿no? $230. Y vos decís, bueno, si ahora que no, entre comillas, no hay trigo, está a $230, uno debería suponer que en pleno diciembre, enero, febrero, donde se supone que viene una cosecha récord, debería valer mucho menos. No, vale $245. Y entonces ese es el otro efecto de lo que tiene este cierre de exportaciones. Por eso te digo, es decir, yo reconozco lo importante que es el cierre de exportaciones de carne, o el control de las exportaciones de carne, porque es cierto que no están cerradas totalmente. Hay algunos que pueden seguir exportando. Pero en el caso del trigo llevamos 2 años con pérdidas importantes en el nivel de ingreso de los productores como consecuencia de la política que se viene aplicando. Más allá de que los 230 o los 245 sean un buen precio, la realidad es que el productor hoy debería estar cobrando mucho más por su trigo de lo que cobrando. Y en el caso del maíz probablemente vaya a pasar lo mismo, aunque todavía no ha pasado, vamos a ser claros. Con el maíz todavía las exportaciones están... ¿Y a vos te llama la atención esto por el volumen ya negociado de maíz, por el monto del maíz, no? Y el maíz tenés 36,5 millones de toneladas ya vendidas al exterior y otro tanto compradas por los exportadores. El Ministerio de Agricultura dice que son 38 las que se pueden exportar. El año pasado, acordate que se cerró en diciembre con 33 millones de toneladas. ¿Te acordás cuando se cerró esa semana en diciembre y que se dijo, bueno, vamos a hablar y... Sí, que se armó todo. De acuerdo. Sí, bueno, sí, exactamente. En ese momento había 33 millones de toneladas declaradas. En este momento ya tenemos 36,5 millones de toneladas declaradas, es decir, que fue bastante más, entre comillas, que se entienda esto, generoso el Estado, el gobierno, en dejar las exportaciones de maíz abiertos. Ahora, ¿esto va a continuar así indefinidamente? Yo no lo sé. Todos los días se declara maíz, todos los días se declara algo de maíz. Es decir, que se sigue vendiendo maíz al exterior, sobre todo a Brasil, ¿no? Que vos sabés que tiene problemas serios por su cosecha. Carlitos, te mando un abrazo grande, espero encontrarte mañana. ¿Estarás por ahí si golpeamos la puerta? Mirá, mañana es viernes, ¿no? Sí. Sí, yo voy a estar. Por eso te pregunto, Sí, yo voy a estar y por ahí te puedo contar alguna cosa interesante, no lo sé. Bueno. Porque me han prometido que temprano tengo una reunión muy importante.
Nosotros intentamos. Pero bueno, Abrazo. por ahí te puedo contar. Dale, un abrazo. Chao. Pausa breve, ya regresamos.